Imaginemos gastar $3,000 en un par de altavoces de alta fidelidad. A eso le sumas, no sé, otros 2,000 en un amplificador impecable. Claro, el sueño de cualquier audiófilo. Exacto. Preparas la sala de escucha perfecta, todo está listo para una experiencia, digamos, trascendental. Pero al darle el botón de reproducción, la claridad cristalina de esa música se ve secretamente arruinada. Y casi siempre por los motivos que menos sospechamos. Así es. ¿Y quién es el culpable? Pues podría ser la vibración mecánica de un disco duro girando, o quizás la señal eléctrica ruidosa que proviene del router de Internet allá en el pasillo. O sea, es fascinante porque solemos pensar que, cuando hablamos de tecnología digital, existe esta expectativa de precisión absoluta. Como si fuera magia, ¿no? Ingeniería binaria pura e incorruptible. Copias un archivo de texto y las letras no cambian mágicamente. Es un proceso limpio, tal cual. Nos gusta creer que los unos y los ceros son perfectos, que el formato digital está completamente blindado contra las imperfecciones del mundo físico. Pero es una ilusión. Y una ilusión de inmunidad muy común. Asumimos que el código digital existe en un vacío perfecto. Separado de los componentes físicos que lo procesan. Pero al entrar al mundo del audio digital de alta resolución, ese muro entre lo virtual y lo físico se desmorona por completo. Ok, vamos a analizar esto, porque quienes nos escuchan y son verdaderos apasionados del audio están comenzando a notar este problema. Hay un movimiento clarísimo. Sí, hay un movimiento claro de usuarios que están, digamos, abandonando la conveniencia del streaming comercial comprimido, ese que vive en la nube. Están volviendo a tomar el control absoluto. Exacto. Construyendo sus propios servidores locales para almacenar bibliotecas masivas de música y todo en formato sin pérdida. Y la misión de este análisis a fondo de hoy es desmitificar precisamente cómo se logra esa bóveda digital. Una bóveda impenetrable, por así decirlo. Así es. Vamos a tomar un dispositivo de almacenamiento en red estándar, un NAS común y corriente. Específicamente, nuestro caso de estudio será el Synology DS223. Un modelo súper popular, por cierto. Muy popular. Y desglosaremos qué se requiere para transformarlo en el santo grial de la alta fidelidad. Para hacer esto, contamos con una base de información increíble. Tenemos material muy denso para revisar hoy. Sí, vamos a usar manuales de arquitectura técnica de Synology, foros con debates sumamente técnicos de la comunidad de Roon Labs, guías de optimización creadas por Marius Hosting y, bueno, especificaciones de hardware extremo. Cosas como los switches de red de Matrix Audio o los cables de Tech Wellness. Exactamente. Entonces, este recorrido es fundamental porque nos obliga a seguir el camino de la señal desde el bloque de silicio del procesador hasta la física del cobre en los cables. Y en el audio de alta resolución, descubrir que guardar un archivo sin compresión es solo el primer paso bueno resulta ser una epifanía técnica total. Así que, antes de hablar de la pureza del sonido o de los cables de red, la lógica dicta que debemos entender el cerebro de la operación. El lugar físico donde vivirá esta biblioteca musical. Claro, porque la arquitectura del procesador es la que dicta las reglas fundamentales del juego aquí. Revisando las especificaciones, el Synology DS223 utiliza un procesador Realtek, el RTD1619B. Sí, es un chip con arquitectura ARMv8 de 4 núcleos que corre a 1.7 GHz. Y a simple vista es un triunfo de la eficiencia. O sea, consume solamente unos 17.34 vatios cuando está activo. Es bajísimo. Y unos minúsculos 4.08 vatios cuando entra en estado de reposo. Lo cual representa una ventaja térmica enorme. Al generar tan poco calor, el ventilador del chasis no necesita girar a altas velocidades. Manteniendo un perfil acústico silencioso en la sala, lo cual es ideal. Sí, pero... y aquí viene el gran pero. Esa eficiencia conlleva compromisos estructurales severos en la memoria. Ahí es donde los manuales técnicos muestran las primeras limitaciones. Viene con 2 GB de memoria RAM DDR4. ¿Apenas 2 gigas? Apenas. Y el detalle crucial es que está soldada a la placa base. O sea, no existe manera de expandirla. Nada, te quedas con lo que viene de fábrica. Imaginemos por un momento darle a un bibliotecario la tarea titánica de gestionar un archivo con 100,000 libros históricos.
Pero en lugar de darle una mesa de trabajo amplia, le damos un escritorio minúsculo. Donde solo caben 2 o 3 libros a la vez. Exacto. Inevitablemente, ese bibliotecario no podrá tener todas las referencias a la mano. Tendrá que levantarse de la silla, caminar hasta el archivo físico, que en este caso sería el disco duro, y buscar la información constantemente. Y en términos de informática, esa caminata constante para buscar datos que no caben en la RAM genera una latencia medible. Retrasos. Así es. Y en la reproducción musical, la memoria RAM funciona exactamente como esa memoria a corto plazo. Si el sistema agota esos 2 GB intentando procesar una base de datos masiva, Cargando metadatos complejos, carátulas de álbumes en alta resolución, cosas así. claro, entonces el procesador se ve forzado a leer directamente desde los discos mecánicos. Esa dependencia mecánica introduce microrretrasos en la entrega de los paquetes de datos. Y hablando de entregar datos, hay otra especificación del DS-223 que me llamó la atención. Cuenta con un puerto de red de 1 gigabit. Que ofrece una velocidad de transferencia máxima teórica de unos 113 megabytes por segundo. Mi primer instinto al leer eso, como investigadora, fue dudar un poco. Si el objetivo es transmitir música de ultra alta fidelidad en una red doméstica, un solo puerto de 1 gigabit podría parecer un cuello de botella preocupante. Es una duda súper válida. Pero lo fascinante de esto es que en las redes de audio, el ancho de banda masivo rara vez es el problema. ¿Ah, no? No. Si tomamos como referencia uno de los formatos de archivo más pesados que existen, digamos, un archivo DSD 512, Que original se muestrea millones de veces por segundo. exacto, genera archivos verdaderamente gigantescos. Bueno, la transferencia de ese monstruo requiere un flujo de datos de aproximadamente 22.5 megabits por segundo. Espera, ¿solo 22.5? Así es, esa cifra representa apenas una fracción minúscula de la capacidad total del puerto gigabit. La red doméstica ni siquiera suda para mover ese volumen de información. ¡Wow! Entonces el cuello de botella real no está ahí. Para nada. El verdadero cuello de botella que mencionan los foros técnicos no está en la tubería de datos, sino en la arquitectura ARM del procesador Realtek. Lo cual nos lleva al famoso choque de arquitecturas, informáticas. La diferencia entre ARM y los procesadores x86, como los de Intel. Ese es el punto de quiebre. Revisando los hilos de discusión de Rune Labs, queda clarísimo. Para la gente que nos acompaña y no lo conozca, Rune Server no es un simple reproductor. No, es un monstruo de software. Es extremadamente complejo. No solo organiza la música, sino que realiza procesamiento de señales digitales, o DSP por sus siglas en inglés. El DSP se encarga de aplicar ecualizaciones precisas, correcciones de sala y modificaciones de audio en tiempo real. Y todo ese poder computacional intensivo requiere arquitecturas x86 de 64 bits, ¿cierto? Totalmente. Los procesadores ARM del DS-223 simplemente carecen del conjunto de instrucciones matemáticas necesarias para soportar RUM de forma nativa. O sea, ni lo intentes. Exacto. Y esa limitación arquitectónica establece la primera regla de oro para construir esta bóveda digital. Un NAS con arquitectura ARM debe configurarse estrictamente como una unidad de almacenamiento pasivo. Su única tarea es alojar los archivos. Nada más. Nada más. Es vital delegar el procesamiento pesado de señales a un dispositivo externo dedicado. Lo cual, de hecho, resulta ser una táctica audiófila excelente, ¿no? Al separar la computación pesada del lugar donde residen los datos, se aleja el ruido eléctrico inherente al procesamiento complejo. Así proteges la biblioteca musical pura. Bien, entonces, si logramos que el procesador se dedique únicamente a enviar archivos, la carga computacional está resuelta. Check. Pero ese procesador sigue estando físicamente en una caja de metal, junto a otros componentes. Y eso nos introduce a la siguiente dimensión de este análisis, el ruido físico y eléctrico. Aquí entramos al territorio del peor enemigo del audiófilo. Totalmente. Empezando por los discos duros tradicionales, los HDD. Tienen platos mecánicos de metal que giran a velocidades de entre 5.400 y 7.200 revoluciones por minuto. Generando una cantidad de vibración tremenda. Y el ruido. Las hojas de especificaciones indican que generan entre 25 y 35 decibelios de ruido ambiental. Siguiendo con las analogías, tener uno de estos discos mecánicos leyendo archivos en la misma habitación donde escuchas música es como poner una lavadora. Una lavadora en pleno ciclo de centrifugado al lado de un tocadiscos de vinilo delicadísimo.
Exacto. Simplemente destruye el aislamiento acústico de la sala. Pero el problema mecánico va mucho más allá del simple zumbido ambiental. Los discos duros tradicionales están programados para realizar autocalibraciones térmicas periódicas. ¿En sus cabezales de lectura? Sí, para evitar errores causados por los cambios de temperatura, el cabezal interrumpe su labor durante una fracción de segundo, se reposiciona y luego continúa. O sea, en la lectura de un documento de Word, esto es imperceptible. Claro, no te das cuenta, pero en un flujo de audio en tiempo real, esa pausa abrupta provoca microcortes audibles, esos blurbs que rompen la continuidad rítmica. La solución técnica obvia a ese problema mecánico son las unidades de estado sólido, los SSD. Benditos SSD. Al basarse enteramente en chips de memoria flash, carecen por completo de partes móviles. Operan a 0 decibelios y la latencia de búsqueda mecánica desaparece. El paraíso del silencio. Pero claro, equipar un NAS con múltiples terabytes de almacenamiento SSD representa una inversión económica considerable. Estamos hablando de mucho dinero. Demasiado para algunos presupuestos, sí. Por eso, si el presupuesto es una restricción, los manuales de optimización señalan un punto medio muy interesante: los discos conocidos como Audio Video Drives o AVD. Como la famosa serie Iron Wolf. Exactamente. Están diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia o streaming ininterrumpido. El firmware de estos discos desactiva deliberadamente esas molestas autocalibraciones de las que hablabas. Priorizando un flujo constante de datos sin interrupciones por encima de la corrección de errores exhaustiva. Es una solución brillante. Es la pieza clave para la integridad mecánica. Sin embargo, erradicar las partes móviles no resuelve el problema más insidioso del hardware informático. El ruido eléctrico. Y aquí es donde la discusión técnica se vuelve verdaderamente profunda y a veces polémica. En los debates sobre la electricidad es donde el escepticismo natural suele aparecer. Y con justa razón. Los puristas del audio insisten en que la fuente de alimentación estándar, esa que incluye cualquier NAS en su caja original, es destructiva para el sonido. Las famosas fuentes conmutadas, o SMPS. Así es, y los audiófilos prefieren reemplazarlas por fuentes de alimentación lineales o LPS, invirtiendo cientos de dólares en equipos pesados como la Teraдаc BC150OVA. Que parecen ladrillos gigantes. Sí, y a simple vista la premisa resulta extraña. O sea, si la música digital son literalmente unos y ceros codificados, ¿por qué el tipo de enchufe o fuente de poder cambiaría el contenido de un archivo informático? Es la pregunta del millón. Yo misma me lo cuestionaba. Un dato binario es un dato binario, sin importar de dónde provenga la energía, ¿no? Sí. Bueno, el concepto fundamental que desmiente esa idea de que un 1 es siempre un 1 radica en la física de cómo viaja esa información. El código binario no flota mágicamente por el aire. Tiene que viajar por algún lado. Exacto, se transmite a través de los circuitos y placas base como una serie de ondas eléctricas analógicas, específicamente ondas cuadradas. Ok, ondas cuadradas. Un receptor lee el voltaje de esa onda. Si el voltaje sube drásticamente a un nivel específico, el sistema interpreta un 1. Si el voltaje baja, interpreta un 0. Y aquí entran las fuentes de alimentación conmutadas, las baratas. Logran su eficiencia encendiendo y apagando el flujo de corriente miles de veces por segundo para regular el voltaje. Ese proceso de conmutación extrema, aunque es súper económico y no genera calor, crea una auténtica tormenta electromagnética. Una niebla de ruido de alta frecuencia que viaja por todo el sistema. Exactamente. Ese ruido eléctrico, que técnicamente se conoce como rizado o ripple, se superpone a las ondas cuadradas que transportan la música. Las ensucia. Sí, las esquinas perfectas de esas ondas se vuelven irregulares, borrosas. Y el problema surge cuando el dispositivo receptor, como tu convertidor digital a analógico, intenta leer esa onda degradada. Debido al ruido, el receptor no puede determinar el milisegundo exacto en el que el 0 se transformó en un 1. Pierde la sincronía. Y esa incertidumbre temporal, esa falta de precisión sobre cuándo llega exactamente la información, es lo que en la ingeniería de audio se denomina jitter. El temido jitter. Si los datos no llegan con una sincronización rítmica perfecta, el convertidor comete errores al reconstruir la onda de sonido analógica. Y el impacto acústico de esto es fascinante, porque no suena a estática convencional, como cuando pierdes la señal en la radio.
¿Cómo se manifiesta entonces? Se manifiesta como una pérdida de la imagen estéreo. Los graves se vuelven indefinidos y los instrumentos pierden su posición clara en el escenario sonoro imaginario. Se vuelve un sonido plano. Por lo tanto, al incorporar una fuente de alimentación lineal, estas que utilizan transformadores enormes que proporcionan un voltaje analógico continuo y suave, sin conmutación rápida, ese rizado eléctrico se desploma. Y el jitter se reduce a niveles imperceptibles. Habiendo establecido un almacenamiento silencioso y una corriente eléctrica prístina, la señal debe abandonar el NAS para llegar al equipo de sonido. Y ese trayecto físico abre el debate técnico hacia la infraestructura de la red. Ah, las redes. Aquí es donde la cosa se pone tensa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Entramos al polémico mundo de las redes audiófilas. Analizando el hardware especializado en fuentes como The Listening Room, destacan dispositivos loquísimos. Como el switch de red Matrix Audio SS1 Pro. Ese mismo. No es un router convencional para nada. Incorpora relojes femtointernos. Diseñados para una precisión extrema que mitiga el ruido de fase. Exacto, además de chasis mecanizados en aluminio masivo y puertos SFP. Y para quienes no estén familiarizados con el término, SFP se refiere a puertos modulares que permitan sustituir los cables de cobre por fibra óptica. Fibra óptica pura. Y por el lado del cableado, los artículos de Tech Wellness recomiendan encarecidamente utilizar cables Cat8 SaferTech. Tienen un blindaje doble y cables de drenaje metálicos individuales conectados a la envoltura de aluminio. Todo esto para bloquear los campos electromagnéticos. Pero a ver, es inevitable cuestionarlo. ¿Acaso un cable Ethernet especial y un switch tan costoso no son solo un mito para venderle cosas a los audiófilos exagerados? Es la primera reacción natural. Para realizar una transferencia bancaria o ver una película en 4K en streaming, un cable Cat6 económico y un router básico funcionan sin el menor inconveniente. Claro, el protocolo TCP/IP de Internet garantiza que si un paquete de datos se pierde, el sistema simplemente lo solicita de nuevo. La información siempre llega completa. Así que la justificación técnica para usar fibra óptica y cables hiperblindados debe ir más allá de simplemente no perder datos. Si conectamos esto con el panorama general, la justificación no tiene nada que ver con la integridad de los datos en sí, tiene que ver con todo lo que viaja junto a esos datos. ¿A qué te refieres? Un cable Ethernet estándar de cobre es por su propia naturaleza un excelente conductor eléctrico. Los routers y switches domésticos convencionales usan componentes baratos que inyectan montones de ruido eléctrico de alta frecuencia en ese cable. O sea, el router ensucia el cable. Así es. Y si ese cable de cobre se conecta directamente a un reproductor de audio de alta gama, toda la interferencia del router entra por el puerto de red y ensucia el delicado proceso de conversión de la música. Ah, ok. Y ahí es donde entra la magia del switch de Matrix Audio con sus puertos de fibra óptica. Logran el aislamiento galvánico total. Claro, al convertir la señal eléctrica en pulsos de luz para que viaje por la fibra óptica, se corta físicamente la conductividad eléctrica. La luz no conduce electricidad. Entonces el ruido parasitario del router se estrella contra un muro infranqueable, reduciendo el piso de ruido del sistema de manera drástica. Estoy fascinada. Es brillante. Sin embargo, hay algo en las fuentes que me dejó pensando. Esto plantea una paradoja sumamente interesante respecto a los cables Cat8 superblindados que se fabrican con cobre. Hay los cables Cat8. En un escenario donde actualizar a un cable Cat8 superior puede de hecho arruinar por completo el sonido del sistema. Sí, es un desastre cuando pasa. Pero, ¿cómo es posible que una especificación técnica más alta cause un problema peor? Es uno de los fenómenos más reveladores sobre cómo interactúa el audio digital con la física del mundo real. Un cable Cat8 de grado audiófilo posee mallas metálicas y envolturas de aluminio sumamente gruesas, ¿no? Sí, para cumplir con sus estándares de aislamiento. Exacto. Bueno, si conectas ese cable entre el NAS y el reproductor de audio y resulta que ambos dispositivos están enchufados a tomas de corriente distintas en la pared, Tomas que tienen potenciales de conexión a tierra ligeramente diferentes. ahí está el detalle. El blindaje masivo del cable de red comienza a conducir esa diferencia de voltaje. Esto crea lo que en electrónica se conoce como un bucle de tierra, o ground loop.
Básicamente, el escudo metálico que supuestamente iba a proteger la señal se convierte en un puente directo para que la corriente parásita fluya entre los equipos. Y al ser un componente de metal tan masivo, actúa como una antena gigantesca que absorbe señales de radiofrecuencia del ambiente y las inyecta directo en los circuitos de audio. Es una locura. Y entender este mecanismo físico revela por qué existen cables de red direccionales en estos niveles tan altos. Cables donde el blindaje interno solo está soldado a tierra en un extremo. Exacto, mientras que el otro extremo queda, digamos, flotando. Esto permite que la interferencia eléctrica drene hacia la pared sin completar el circuito que generaría el bucle. Resulta fascinante comprobar que gastar cientos de dólares en un cable de alta gama puede generar una degradación acústica masiva simplemente si ignoras cómo fluye realmente la electricidad por tu casa. Es increíble. Pero bueno, superar estos obstáculos mecánicos y eléctricos garantiza que el hardware opere en condiciones ideales. El hardware está listo. Pero todo el esfuerzo físico y la inversión económica resultan inútiles si el sistema operativo que gestiona la información está haciendo un berrinche en segundo plano. Y vaya que lo hacen. Hay que domar el software. Y eso nos lleva a la tarea imperativa de controlar el software central del Synology DS223, el Disk Station Manager, o DSM en su versión 7. Esa versión en particular fue un dolor de cabeza. Alteró la arquitectura de funcionamiento de manera profunda, causando estragos en la comunidad audiófila. La primera gran víctima de esta actualización fue la compatibilidad USB. Sí. En versiones anteriores, era una práctica común conectar el NAS directamente a un convertidor digital a analógico, o DAC, usando un simple cable USB. El NAS leía los archivos y los enviaba directamente al DAC. Era súper conveniente. Pero al lanzar DSM-7, Synology decidió eliminar de raíz el soporte nativo para dispositivos de audio USB. Argumentando motivos de estabilidad en el entorno de servidores. Fue una decisión lógica desde la perspectiva informática pura, pero devastadora para la reproducción directa de música. Claro, las guías técnicas de la comunidad de Marius Hosting detallan métodos para forzar nuevamente esta compatibilidad, pero es complicadísimo. Involucra un proceso denso, añadir repositorios no oficiales, instalar herramientas del núcleo de Linux e inyectar manualmente paquetes de controladores mediante líneas de comandos. Pero al analizar ese nivel de manipulación de software, la fragilidad de la solución salta a la vista. Demasiado frágil. O sea, una simple actualización automática de seguridad por parte de Synology podría sobreescribir el sistema y romper esos controladores forzados en cualquier momento, Dejando todo el sistema completamente mudo de un segundo a otro. Por eso la conclusión extraída de foros especializados es abandonar el uso del puerto USB del NAS de manera definitiva. La arquitectura ideada ahora requiere interponer un componente de red dedicado, comúnmente llamado streamer. Un intermediario especializado. Exacto. El NAS se limita a enviar los paquetes de datos a través de la red aislada y el streamer, que posee hardware diseñado exclusivamente para lidiar con el audio digital, recibe los datos y los envía al DAC. Además de resolver el problema de los controladores, el uso de un streamer refuerza la filosofía que mencionamos antes: aislar las funciones computacionales. Manteniendo el ruido residual del NAS bien lejos. Pero incluso delegando la entrega final, el sistema operativo del NAS sigue siendo responsable de localizar y organizar los archivos. Y ahí aparece el siguiente gran monstruo de software: los servicios de indexación integrados. DSM-7 incluye estas potentes herramientas llamadas Universal Search y SinoFinder. El propósito es escanear continuamente el contenido de los discos duros para generar índices de búsqueda rápidos. Y vistas previas de imágenes. Sí, los reportes de los usuarios evidencian que este escaneo de fondo puede llevar el uso del procesador casi al 100% de su capacidad durante horas. Es brutal para el sistema. Metido, que decide reorganizar toda tu colección de vinilos alfabéticamente en el instante exacto en que te sientas a escuchar un disco en paz. Arruina el momento. Cada vez que ese sistema mueve los cabezales del disco para generar metadatos, le quita ciclos de atención al flujo de la música. Esa interrupción sistemática crea latencia en la lectura. Y como establecimos al analizar las ondas cuadradas, la latencia inestable es el origen directo del temido jitter. Para silenciar esta actividad en segundo plano, la comunidad de usuarios avanzados ha desarrollado soluciones elegantes. Utilizan los protocolos de programación de Linux que corre debajo de DSM-7.
El método consiste en crear una tarea programada, un script automatizado que se ejecuta en el momento del arranque del NAS. Sí, el comando literal es parar el servicio de indexación. Pero hay un detalle brillante en ese script que mencionan en Marius Hosting. Requiere incluir un comando de retraso, usualmente escrito como un sleep 60, antes de ejecutar la orden. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando el NAS se enciende, no todos los servicios internos arrancan simultáneamente en el primer segundo. Claro. Si el script intenta enviar la orden de apagar el escáner de manera inmediata, el comando fracasa porque el servicio objetivo aún no se ha cargado en la memoria. Entonces es necesario concederle al sistema operativo esos 60 segundos para que despierte completamente. Dejas que el compañero de cuarto empiece a reorganizar los discos y en ese momento preciso, El script interviene y lo detiene abruptamente. esa inyección de código restaura la calma computacional. Otro ajuste vital que destacan las guías es desactivar la función de compresión de memoria. Ah, sí, para evitar sobrecargar el CPU. Exacto. Comprimir y descomprimir información en tiempo real somete al procesador a una carga impredecible. Al desactivar la indexación compulsiva y eliminar la compresión de memoria, erradicas esa latencia. Hardware silencioso, una red aislada galvánicamente, un sistema operativo sin distracciones. Llegados a este punto, la arquitectura está casi lista. Casi. Pero recordando la primera limitación que descubrimos, que el ARM del DS223 no permite instalar el pesado Run Server, surge la pregunta final. ¿Qué software de audio utilizamos entonces para administrar la biblioteca? Aquí es donde entra el héroe anónimo de la comunidad NAS, Minim Server. Las referencias documentales elogian profundamente su eficiencia operativa. Es ultraligero. Y el motivo es que está programado usando el estándar UPnP, Universal Plug and Play. Minim Server está enfocado estrictamente en la música. Requiere una cantidad minúscula de la memoria RAM. Y puede indexar decenas de miles de álbumes de altísima resolución casi instantáneamente. Es un software que comprende las limitaciones de la arquitectura ARM. Trabaja en completa armonía con ellas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos permite tener una perspectiva panorámica del viaje. Empezamos con un NAS estándar y logramos desentrañar cómo el mundo físico impacta la información digital. Erradicamos vibraciones con SSDs. Limpiamos la electricidad con fuentes lineales. Aislamos la red con fibra óptica, teniendo mucho cuidado con los bucles de tierra, claro. Y hackeamos DSM-7 para detener esa molesta indexación. Para quienes nos escuchan y están cansados de la compresión del streaming comercial, esta inmersión profunda demuestra que tener el control de una biblioteca de alta fidelidad requiere esfuerzo, pero la pureza del sonido resultante lo vale inmensamente. Esto plantea una pregunta importante. A ver, cuéntame. Si para lograr que el audio digital perfecto suene impecable tenemos que aislarlo físicamente, usar fuentes de alimentación analógicas pesadísimas, blindajes contra interferencias, luz infrarroja, ¿Sí? ¿estamos verdaderamente interactuando con un formato digital puro? ¿O la música digital de alta fidelidad es, en el fondo, un sistema analógico hipercomplejo disfrazado de código informático? ¡Wow! Es una deducción monumental. El código puede ser inmaterial, pero la electricidad que lo convierte en sonido pertenece al caótico mundo analógico. Esa es la verdadera naturaleza detrás de la alta fidelidad. Así es. Los dejamos con esta reflexión, invitándolos a seguir explorando este fascinante cruce entre la informática y el arte del sonido. Hasta la próxima inmersión profunda.